Muy buenas tardes con todos, muy buenas noches también. Hay unas personas que nos acompañan desde la parte de España. Saludos por ahí a Víctor, justo me estaba conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Luis Ortega, gerente de canales para Wiki Latinoamérica. Sean bienvenidos a este seminario enfocado en lo que es toda la parte de soluciones de Unify, que es nuestra línea de Wi-Fi empresarial o networking empresarial. Pero en este caso vamos a hablar justamente enfocado a la parte del tema de hospitalidad. Entonces, vamos a empezar con el seminario. Al igual que seminarios previos que de repente personas ya nos han acompañado, la presentación siempre será compartida con los asistentes, así que antes de terminar el seminario le estará pasando el link para que ustedes la puedan descargar y evidentemente, pues cualquier consulta o duda que puedan tener de la presentación, por favor no duden en hacerla. Vamos a estar acá justamente en tiempo real para resolver cualquier consulta o inquietud. Y la idea es, bueno, obviamente también seguir programando más webinars directamente para poder ayudarlos a todos ustedes. Y los webinars inclusive son desarrollados a nivel de las consultas que ustedes tienen. En realidad tenemos muchos clientes o canales, por así decirlo, que están trabajando en los proyectos justamente de la línea de Unify, pero justamente en la vertical de hospitalidad. En este caso, pues hay siempre consultas, dudas acerca de los mejores productos que podemos recomendar para la solución, así que vamos a ir empezando para poder justamente cumplir con la agenda programada. Entonces, vamos a hablar un poco primero de por qué hay tantos problemas en el Wi-Fi, ¿no? Esta presentación, a diferencia de otras que de repente, desde el primer slide ya estamos hablando de la parte técnica, los productos, etcétera. Primero quiero hablar un poco acerca del Wi-Fi. ¿Por qué hay tantos problemas en el Wi-Fi? Porque muchas veces cuando nosotros conversamos con los clientes finales, ellos también a veces quedan un poco preocupados acerca de por qué todo el mundo les quiere vender equipos y muchas veces por qué no podemos repotenciar las redes actualmente, ¿no? Tiene que ver por diseños, tecnologías, pero es importante que el cliente entienda qué cosas han cambiado en el entorno Wi-Fi y es lo que voy a hacer esfuerzo en las primeras diapositivas de la presentación. Luego hablar de la problemática de hospitalidad, cuáles son los puntos que ellos necesitan. He conversado con varios clientes finales y he conversado acerca de sus dudas, así que vamos a revisar eso. Luego la propuesta de Unify, qué es lo que ofrecemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a entregarle al usuario, cuáles van a ser las ventajas que va a tener el usuario, entre otras características. Y evidentemente, productos recomendados para la solución, algunos casos de éxito que rápidamente voy a compartir y las preguntas que obviamente ustedes pueden formular en cualquier momento, yo las voy a estar revisando en tiempo real. Perfecto. Primero, ¿qué se necesita para tener éxito en una red empresarial? Esto lo hablaba con varios usuarios y es muy difícil encontrar algún usuario que se sienta muy feliz de su red, en realidad, o se sienta muy satisfecho, sería la palabra más apropiada, con el desempeño o estabilidad de su propia red, ¿no? Efectivamente, yo creo que una red empresarial, indistintamente sea, digamos, orientada hacia hospitalidad o sea orientada a almacenes, bodegas, retail, etcétera, tiene que siempre contemplar las 5 Cs. En este caso, justamente llegaba a esta conclusión anotando 5 palabras claves: cobertura, compatibilidad, capacidad, conexión y configuración. Efectivamente, la cobertura Wi-Fi es un servicio que tiene que estar en todos los lugares de circulación. Esa palabra, circulación, significa que nosotros tenemos que tener cobertura Wi-Fi por donde todos los usuarios se desplacen, porque recordemos que cuando los usuarios se desplazan, también necesitan conectividad, o sea, en los pasadizos, de repente necesitamos conectividad en las áreas libres, necesitamos conectividad en los sótanos, etcétera. Entonces es muy importante tener este concepto claro. Luego el tema de compatibilidad, que es un tema que siempre salta a la duda, cómo va la convergencia. Especialmente en la vertical de Wi-Fi, por así decirlo, la vertical no dirá, los proyectos de Wi-Fi, tenemos que buscar que una red siempre soporte equipos BIOD, que en inglés significa Bring Your Own Device, en español trae tu propio dispositivo. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que todas las empresas y obviamente los hoteles con más esfuerzo son de acceso libre de Wi-Fi. Puedes traer el dispositivo que tú desees, del idioma que tú desees, y debe poder conectarse a la red y tener el servicio de Internet. Entonces es un tema muy importante. Capacidad. Obviamente la infraestructura de red, me refiero a los switches, routers, tienen que tener
digamos, el suficiente rendimiento para no presentar saturaciones ni tampoco latencia, y obviamente contar con la capacidad de procesamiento no solamente de banda ancha, sino también de algunos servicios que se agreguen video IP, circuito cerrado, de repente de televisión por IP o sistemas de voz sobre IP. Así la red tiene que estar preparada para soportar ello, porque muchos clientes a veces no logran entender que el Wi-Fi o los equipos de Wi-Fi están apoyados sobre capacidad. Así que si tenemos un problema de capacidad, pues tendremos un problema de rendimiento o experiencia en un Wi-Fi bastante lento. Conexión, que es la parte de banda ancha, efectivamente juega un rol muy importante porque da justamente la sensación al usuario de qué tan rápido es la red en general. A veces la red puede ser muy lenta, pero si la banda ancha es insuficiente o viceversa, pues efectivamente tenemos malas experiencias. Y el último punto, configuración. De concepto unificado, hoy en día se habla mucho de esta palabra, ¿no? Entonces, un concepto unificado nos permite a nosotros poder justamente tener una flexibilidad muy grande en la parte de administración de una red y evidentemente no debe tener costos ocultos en el tiempo. Entonces, cuando el Wi-Fi funcionaba bastante bien y comenzamos con un poco la historia, repasando esos slides que a muchos clientes que los he presentado les gustó, me dijo, eso es importante hablarlo con el usuario, así que siempre lo agrego en la presentación. Pero ¿cuándo funcionaba el Wi-Fi muy bien, digamos, ¿no? Hablamos de sus inicios, 2001, 2003, hablamos un poco ya muchos años atrás, de repente algunos ya sentimos la edad del tiempo. En ese entonces aparecieron los access points del 2.4 a nivel comercial. Tecnológicamente 5 salió primero, pero comercialmente 2.4 se masificó a nivel mundial. Alta potencia, muy buen alcance, poca interferencia en el entorno en ese entonces y los clientes solamente eran dispositivos tipo laptop. Muy buenas potencias de transmisión, muy buenas capacidades de antena, pero hay un elemento importante que ha cambiado muchísimo. Eran pocos dispositivos que usaban el Wi-Fi, muy pocos, contados en las oficinas, inclusive a veces con los dedos de la mano, y no había tráfico multimedia. Todo el tráfico era basado en demanda. Correos, páginas, algunos sistemas, y el tráfico era megabits. No, señores, en ese entonces era kilobits. Prácticamente hablar de megas en ese entonces era simplemente ya algo de mucha capacidad. La mayoría de servicios eran basados en kilobits. Por eso decimos en esos tiempos. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado? En la actualidad, justamente, hay muchos problemas que los usuarios experimentan, pero hay que entender los causantes. Primero, tenemos muchos equipos Wi-Fi. Wi-Fi en todas partes. No solamente equipos Wi-Fi, sino también otras tecnologías que comparten la frecuencia o la banda. Sobre todo en la banda de 2.4, Bluetooth y, por ejemplo, Zigbee. El Bluetooth de sus dispositivos genera interferencia con 2.4, comparte la frecuencia, no tiene mucho alcance, pero comparte la frecuencia. Zigbee, que son protocolos de sistemas de automatización para hogares o a veces automatización de oficinas, también comparte la misma frecuencia y sin contar, pues obviamente, todos los otros equipos de 2.4 Wi-Fi que también comparten la misma frecuencia que nosotros usamos en la empresa. Entonces, años atrás se habló mucho de la migración a 5 GHz y hoy en día prácticamente ya es una realidad. Hemos cambiado y migrado mucho a 5 GHz, pero en 5 GHz hay que tener en cuenta algunos detalles. Es una frecuencia mucho más limpia, sí, pero de la mitad de cobertura. Ese detalle a muchos usuarios no les gustó y es más, la gran mayoría lo desconocía. Entonces, a ese punto yo voy, que muchos clientes dicen, pero ¿por qué va a cubrir menos? Porque es una limitación de la física de la onda. Pero el equipo no trae más antenas. Y les explico, las antenas son para aumentar el rendimiento o para mejorar la transmisión, por si acaso hay rebotes o pérdidas, o sea, las antenas ayudan en ese sentido, dependiendo su tecnología, pero no es para aumentar la distancia. ¿Por qué? Porque la energía de transmisión se divide entre todas las antenas, igualmente la fase de recepción. Entonces, acá vienen ciertos detalles que el usuario no conocía o no tenía muy claros. Primero, que en 5 GHz la cobertura es menor y efectivamente el otro detalle es que las múltiples antenas dan más rendimiento, pero no dan más distancia y en algunos casos cubrimos menor cantidad de distancia. La presencia de interferencia ahora en 2.4 es muy común, sobre todo en la frecuencia de 2.4, como digo, ya que efectivamente casi todos tienen un access point Wi-Fi 2.4. Entonces, en esa parte hemos tenido un gran problema de saturación de interferencia en el lado de la P. ¿Qué ocurrió con el cliente? Hablemos un poco del dispositivo cliente.
El universo de dispositivos cambió y sigue en aumento exponencial. Cada vez son más dispositivos por usuario. Eso es algo muy importante. Antes se hablaba cuántas personas se van a conectar, ahora se dice cuántos dispositivos se van a conectar, pero ¿no es lo mismo? La respuesta es no, porque obviamente un solo usuario puede traer varios dispositivos. Por ejemplo, un usuario estándar trae un smartphone y una laptop, por ejemplo, para trabajar. Un usuario tipo tecnológico puede traer un gadget, una tableta adicionalmente. Entonces, muchos dispositivos que se conectan a la red. Y los que más abundan son los smartphones o los móviles, como les solemos llamar. Pero aquí hay un gran detalle de los teléfonos móviles. Primero, no tienen potencia de transmisión. ¿Por qué? Muy sencillo, se acaba la batería. Dos, no tienen ganancia de antenas. Su antena es muy pequeña porque no hay espacio y no hay peso disponible para poder agregarle a los teléfonos. Entonces, realizan justamente comunicaciones con estas capacidades, pero a esto hay que sumarle el tema que a veces cuando nosotros pensamos que no generan tráfico porque están en nuestro bolsillo guardados a pantalla bloqueada, los equipos siguen generando comunicaciones. Y obviamente al estar en nuestro bolsillo, estar en la mochila o en el escritorio guardados, pues efectivamente van a tener problemas de línea de vista, problemas de atenuación de la señal, en otras palabras, van a tener algunos errores de comunicación. Y obviamente la interferencia también les afecta a los dispositivos clientes, ya que la frecuencia es compartida directamente. Esto también podría ocasionar que a veces los usuarios pues no experimenten muy buenas capacidades. En el caso de los clientes, ahora hay otros problemas. ¿Qué más ocurre? Actualizaciones automáticas. ¿Y qué es esto? Lo que corre en el fondo, digamos, de los sistemas operativos de los dispositivos móviles, sean actualizaciones como de Facebook, WhatsApp, actualizaciones de sistemas operativos, sistema de archivos sincronizados, etcétera. Entonces, ¿tenemos mayor cantidad de uso de red? Por supuesto que sí. Y evidentemente uno de los detalles muy importantes es que el concepto de estar conectado al Wi-Fi o excelente conexión al Wi-Fi o Wi-Fi como lo llamamos, efectivamente no es lo mismo. Hay muchos clientes que me dicen, pero si yo ya estoy conectado y ya puedo, por ejemplo, entrar a Google y ya puedo entrar a mi correo, significa que ya estoy bien. No necesariamente. Es muy importante aclarar al usuario que podemos estar lentos o mal conectados y que eso tenemos que tratar de evitarlo al máximo. Lo dibujo con una pequeña carretera para explicar siempre al usuario final cómo funciona. Si todos estamos bien conectados, efectivamente hablamos de que en una carretera viajaríamos a gran velocidad, obviamente podemos circular, digamos, gran cantidad de vehículos en menor cantidad de tiempo, obviamente porque tenemos mucha velocidad. Pero si por algún motivo comenzamos a tener clientes mal conectados o dispositivos mal conectados, efectivamente esos dispositivos van a transmitir tal vez la misma capacidad de megas, pero les va a tomar mucho más tiempo. Obviamente, lo mismo que ocurre en una carretera cuando tenemos un vehículo más lento, igual va a transportarse, simplemente que le va a tomar más tiempo. Entonces va a ocupar el medio inalámbrico mayor cantidad de tiempo, generando lentitudes, latencias y colas. Obviamente esto tiene un punto de quiebre en el cual la cola es tan larga que ya no tiene solución. Entonces comienzan a haber muy malas experiencias del Wi-Fi. Es muy importante que este concepto de rendimiento y de la excelente conexión Wi-Fi se comience a trabajar en todos los proyectos. Aumentando algunos detalles interesantes. Por ejemplo, el tipo de tráfico. Obviamente ya no se habla de que a cada usuario le vamos a dar un mega, porque un mega no le sirve absolutamente para nada, y especialmente en la vertical hotelería. Por ejemplo, los huéspedes pueden necesitar su cuenta de Netflix, y estamos hablando, bueno, que si tienen alguna laptop que la quieren ver en, no sé, en 4K, necesitan por lo menos 15, 20 megas, así que el consumo es alto. Ya, la mayoría es HD. Estamos hablando de 2 a 4 megas como mínimo reales, pero recuerda que él está viendo su Netflix, pero al mismo tiempo está revisando su WhatsApp, está publicando algo en el Facebook, está escuchando música de repente también al mismo tiempo y no sé, digamos, tiene una conexión VPN a la oficina. Entonces, muchas aplicaciones que pueden correr en simultáneo por solo un dispositivo, y imagínense lo que muchos dispositivos podrían ocasionar a la red. Obviamente, el consumo de tráfico es mucho mayor. Hasta ahí, digamos, cuando conversamos con el usuario final, todo va muy bien. Entonces, el usuario final a veces siempre me salía con una pregunta que lo plasmé en el slide que estamos viendo, que dice, la percepción, tenemos una percepción de que la cobertura es menor, me dice. El Wi-Fi cubre menos hoy día y usualmente las tecnologías avanzan, ¿no? Entonces, cuando las tecnologías avanzan, pues obviamente deberíamos tener más cobertura. Y acá trato de aclarar un poco que no es así.
Y en la vida real, la cobertura siempre es menor conforme la tecnología avanza, no solo para el Wi-Fi, sino para todas. Por ejemplo, vamos a explicar este caso y vamos a ver luego algunas que ocurren en la vida real. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un dispositivo Wi-Fi, este dispositivo va a generar cierta cobertura. Muchas veces decimos, pónganlo en metros. Ok, vamos a decir que es una distancia X. Todavía no hablemos de metros, una distancia X. Entonces, cuando nos comenzamos a alejar del dispositivo, del AP, perdón, con un dispositivo tipo laptop o un smartphone, comenzamos a notar que la distancia varía directamente bastante, o sea, el nivel de señal, perdón, varía bastante en el comportamiento. Inclusive el smartphone llega a un punto que se desconecta, pero el laptop sigue conectado. Y la pregunta es ¿por qué? Recordemos que la laptop tiene mejores potencias, tiene antenas de más capacidad y obviamente pues eso le va a permitir que inclusive con obstáculos pueda tener mejores comportamientos de señal. En cambio, los dispositivos smartphone pues efectivamente no lo van a poder desarrollar porque sus limitaciones inalámbricas son mayores. Entonces, obviamente la cobertura es menor. ¿Y qué es lo que abunda hoy en las redes? Los smartphones. Y cuando hablamos de migración tecnológica, pasamos de 2 a 5 y 5 cubre menos, 5 sufre más para atravesar obstáculos, por lo tanto hay una experiencia o una percepción de una menor cobertura. Pero este escenario donde percibimos que tenemos una menor cobertura ocurre, por ejemplo, cuando se hizo el cambio de las radios FM a, perdón, AM a FM o FM a digitales, siempre la cobertura es menor. Cuando se hizo el cambio a televisión digital, la cobertura es menor. Cuando se hizo el cambio de 3G a 4G, la cobertura es menor. ¿Y por qué la cobertura es menor? Porque efectivamente se sacrifica mucho en los dispositivos clientes. Ahora, ¿cómo se ha solucionado todos estos problemas? Muy sencillo, acercar la estación base a los clientes, en este caso poner mayor cantidad de access points. Entonces, esa es la forma en la cual justamente nosotros estamos intercambiando el tema de cobertura por capacidad. Lo que buscamos hoy en día es tener muy buenos rendimientos y desempeños. Ahora, quiero responder algo que siempre, todas las semanas recibo consultas. Me dicen, ¿cuántos metros cubre un access point? Y esa es una pregunta muy capciosa. Entonces yo me pongo en un escenario. Uno, decirle al usuario una mentira y estimar algunos metros proyectados. O dos, decirle la verdad. ¿Y qué sería la verdad? En realidad, la cobertura inalámbrica depende de 5 elementos. ¿De cuáles son estos elementos? La potencia de la P, la antena de la P, eso sí lo controlamos, la potencia del cliente, la antena del cliente, a eso no lo sé, y disponibilidad de frecuencia del entorno. Eso es más complicado todavía. Entonces, si yo no tengo esos 5 elementos, yo no te puedo decir cuántos metros vamos a cubrir, ni tampoco con qué calidad en los metros. Eso es algo también muy importante. No solamente llego a 50, 100 metros, pero la pregunta es hasta qué distancia desarrollamos una excelente capacidad. Eso evidentemente va a depender de muchísimos factores a analizar. Por eso es que la cobertura en metros es muy difícil proyectarla. Sin embargo, cuando hablo a veces comercialmente, le digo, mira, en 2 GHz para oficinas, calcula que va a atravesar 2 paredes para una laptop, una pared para un smartphone. En lo que es 5 GHz, le digo una pared para una laptop y 0 paredes para smartphone. Promedio, digamos, tenemos ahí una pequeña recomendación para poder trabajar. Ahora, inmediatamente el cliente salta y me dice, ¿no tienes equipos de más potencia de transmisión? Pues entonces ahí comenzamos a aclarar el tema, ¿por qué no la alta potencia? 4 puntos importantes. El primero es que una potencia más alta deforma la onda. Y como ahora trabajamos con tipos de onda más complejos, ¿por qué más complejos? Porque lleva más data, más bits, más megas, mejor dicho, en español, más throughput o más capacidad, ¿no? Entonces, efectivamente, más potencia la va a deformar la onda, vamos a obtener señal, pero muchos errores en comunicación, va a ser mal el desempeño. Segundo, entramos en una guerra de frecuencias y eso efectivamente va a ocasionar muchísimos problemas en la parte de comunicaciones. Por eso es que es algo que no recomendaría que tengamos ese nivel. Tres, no cumple con los protocolos, digamos, estándares de la parte de Wi-Fi. Eso significaría que equipos que tengan muchísima potencia podrían no ser aptos o podrían generar, digamos, daños a la salud. Sí, en algunos equipos, por ejemplo, en Colombia, si no me equivoco, encontré un equipo que se llamaba Rompemuros. Textualmente en la caja decía Rompemuros. Otro en México, no recuerdo el nombre, pero tenía que ver algo con muros también, algo así, atraviesa N muros, capaz cubre todo el vecindario, cosas del estilo, ¿no? Entonces son equipos que en realidad pues podrían ocasionar problemas directamente. Luego tenemos
algunos detalles, como por ejemplo el tema de las coberturas fantasmas, que es algo que hablaba también con muchísimos usuarios. ¿Por qué? Porque hay access points que tú ves la señal, pero no te puedes conectar. Ahí dices, ¿por qué no me puedo conectar? Porque acá hay algo que entender. La cobertura, la comunicación inalámbrica es bidireccional, ida y vuelta. De nada te sirve llegar a ti 500 metros si el dispositivo cliente no tiene la fuerza para responderte. Entonces, evidentemente hay que tener un punto medio para poder trabajar. Entonces la potencia, como ustedes ven, no es muy buena. Entonces el cliente dice, pero bueno, utilicemos antenas más grandes. Ya, no me quieres aumentar la potencia, pero compláceme aumentando el tamaño de las antenas. Entonces las antenas tienen algunos detalles que hoy día ya es importante conocerlos. Primero, no son muy bonitos los productos, pero digamos, haciendo a un lado la parte estética, las antenas que son externas, usualmente, como ustedes verán, son siempre casi como un lapicero o un lápiz grande. Algunas son antenas tipo aplastadas, otras son circulares, varía según el diseño, pequeños cambios también en electrónica. Pero son antenas diseñadas para comunicaciones horizontales. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser, por ejemplo, ideales a las laptops. ¿Por qué las laptops? Porque las laptops tienen su pantalla, la antena en la pantalla, y la pantalla siempre está en la posición correcta para poder visualizar, obviamente, pero los smartphones no. Los smartphones están echados en diagonal, de forma vertical, en el bolsillo, en N posiciones. Por eso es que hoy en día las antenas de los productos son digamos, dirección, y obviamente pues permiten un excelente desempeño en ese tipo de comunicación. Ahora, muchos clientes me dicen, no importa, aumentame la capacidad de las antenas, pero hay una verdad que hay que tener en cuenta. Mientras más ganancia tenga la antena, obviamente más lejos llegamos. Ah, eso me interesa. Sí, pero es importante también aclarar que mientras más lejos lleves, de más lejos también amplificarás la interferencia. Uy, eso no me gusta. Bueno, ese es un gran problema que tendría si tenemos muchísima cobertura. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Vamos a una evolución del diseño que ha cambiado un concepto de access point por área física. Una mejor línea de vista entre la P y sus clientes siempre nos brindará el mejor rendimiento. Y obviamente, menor cantidad de dispositivos permitirá experimentar grandes cantidades de megas por dispositivos. Ahora, hay access points también para alta densidad, pero digamos que el concepto es ya no tener un solo access point en toda la oficina, determinar cuál es el consumo, de concurrencia, etcétera, para poder determinar cuántos access points o qué tecnologías de access points son necesarios para obviamente obtener la capacidad. Entonces la tecnología ha ido cambiando desde lo que fue en un inicio, cuando era un concepto todo en uno, básicamente un recurso compartido, difícil de gestionar, y agregar un access point era sencillo, el problema era agregar 10, 20, 100 access points. Entonces, ahí llegó Unify justamente a revolucionar un poco la industria, en la cual tiene un sistema totalmente modular. Permite justamente crecer en access points o crecer en switches, crecer en routers para poder ayudar a nuestros usuarios a poder escalar a miles de dispositivos según la necesidad de las redes. Entonces, tenemos muchísima flexibilidad para poder trabajar y obviamente pues tener grandes desempeños directamente en las redes. Hablemos un poco de la problemática, ahora sí, de los centros de hospitalidad, puntualmente de la vertical que hoy día cité en el webinar. Entonces, vamos a hablar acerca de algunos detalles que estos clientes tienen o que han comentado en sus diversos casos. Por ejemplo, hablemos de la experiencia de los hoteles, cómo esto funciona desde el punto de perspectiva del usuario. El usuario llega, pues pide un acceso a Wi-Fi, puede ser que sea con clave, abierto, con el número de habitación, varios sistemas. Bueno, eso va a variar, ¿no? Pero luego el usuario comienza a experimentar problemas de conectividad o lentitud. Bueno, no sé, a veces de repente a alguno de ustedes que nos acompaña o le ha pasado. En mi caso, justamente, me ha ocurrido mucho de que a veces hay problemas directamente en la parte justamente del acceso a la red. Es más, por ejemplo, una vez desde que llegué al hotel ya me sentí preocupado porque justamente estoy subiendo a la habitación, salgo del elevador y encuentro a una persona en el pasadizo con su silla y con su laptop y le pregunto, ¿tienes problemas del wifi? Sí, es más, solamente cubre hasta acá. Entonces, esas cosas, esas experiencias en realidad son muy negativas para la vertical de hospitalidad y obviamente restan muchísimos puntos. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros generamos como un usuario de la red un reclamo a recepción. Obviamente el usuario tradicional
Bueno, nosotros de informática también tal vez tratamos de buscar a la persona de sistemas, pero un usuario tradicional llama a a la persona de recepción, que es el especialista, ¿no? Es un gran error porque en realidad la persona de recepción no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona el Wi-Fi y no tiene ni la más mínima idea de por qué ocurre el problema. E inclusive el personal de sistemas también a veces está perdido. Entonces, muchas veces lo que ocurre es solamente reinician el access point o te cambian de habitación o hacen algo de este tipo, pero en realidad pues no suele ser algo una experiencia muy bonita. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues si tenemos problemas de rendimiento y de cobertura y de repente tú quieres hacer una llamada por Skype, una llamada por WhatsApp, quieres una videollamada, bueno, si una llamada no funciona, imagine una videollamada, o de repente estás haciendo transacciones con tu compañía o tarjetas de crédito y obviamente la conexión es intermitente, pues la ventana se cierra y obviamente pues tienes que volver a empezar todo esto y es un gran dolor de cabeza, ¿no? Entonces, es algo que nosotros queremos tratar de evitar al máximo porque es algo que los clientes lo solicitan. Bueno, pero no hablemos solamente del concepto de habitación, porque los hoteles no solamente están compuestos a veces de habitación, también centros de convenciones o áreas, por ejemplo, para eventos directamente, donde muchas veces el wifi no está disponible para todos. El wifi está disponible solamente para los expositores o para algunos usuarios. Me preguntas por qué. Pues no, resulta que la access point a veces se bloquea, se cuelga, hay que reiniciarlo. En todo caso, mejor solamente conéctese pocos usuarios. Ahora, ¿cuál es el problema en muchos estos centros de convenciones o la parte de lugares de exposición o salas de los eventos? Pues de que a veces hay problemas de cobertura 3G, 4G por los materiales de construcción justamente del recinto. Entonces los usuarios no tienen acceso a su plan de datos, no pueden conectarse a la oficina, no puedes trabajar. Entonces si yo estoy desconectado, no puedo estar en el evento todo el día, tengo que retirarme. ¿Y qué ocurriría si hoy en día pues el expositor quiere presentar de repente el nuevo app de la compañía y les pide a todos por favor que la descarguen? Pues no, no hay wifi, no hay red para poder descargarla. Entonces, obviamente eso podría afectar el éxito inclusive de un evento. Pero cuando hablamos particularmente en la vertical de hotelería, también he detectado algunos errores de diseño. Cuando se trabajó con el Wi-Fi años atrás, cuando trabajamos solamente en 2.4, se hablaba mucho de poner el access point en el pasadizo. ¿Por qué usábamos esa técnica? Porque funcionaba antes. En realidad funcionaba. Yo he trabajado en muchos proyectos así. ¿Por qué funcionaba? Mucha gente me dice, ¿por qué esa técnica de poner el access point en el pasadizo funcionaba? No funciona, funcionaba porque en ese entonces no existían teléfonos, todo era laptops. Entonces tú nunca llegas a un hotel y te dicen, señor, hay wifi en su habitación, pero solamente para laptops. Nadie te dice eso. Entonces significa que el usuario puede conectar el dispositivo que desee. Obviamente, ¿dónde viene la parte más sensible? En el teléfono. ¿Por qué? Conexiones, llamadas y obviamente pues las malas experiencias vienen ahí. En las laptops casi siempre funciona bien. Ahora, si la laptop funciona mal, el smartphone funcionará peor. Entonces, evidentemente, será un problema muy grande. Entonces, el problema es que los access points en los pasadizos no pueden iluminar hacia adentro por los obstáculos que tenemos y en la banda de 2.4 es muy complicado, peor sería en la banda de 5. Ahora, algunos niños genios en la parte de proyectos comenzaron a poner a más access points en los pasadizos y les digo, ¿cuántas frecuencias hay en 2 GHz? Hay 11. No, señores, hay 3. Las únicas 3 que no se traslapan, el resto son frecuencias compartidas o de canales compartidos. Entonces, no puedes teóricamente tener más de 3 access points de 2.4 que se vean entre sí, en un pasadizo que es algo muy corto de diseño de habitaciones. Grandes problemas. Luego, a veces poner los access points en las paredes. Poner los access points en las paredes, los modelos que son para techo, es una solución viable, sí, pero la señal sube digamos, se orienta hacia el piso superior y hacia el piso inferior. Eso a veces es un problema, a veces es una ventaja, pero en la mayoría de casos es un problema. Entonces, cuando tenemos un problema, generamos mayor uso de las frecuencias, mayor saturación y obviamente pues mayor cantidad de problemas de comunicación verticalmente. Eso es algo que también deberíamos tratar de evitar. Perfecto, entonces, entendiendo las necesidades de hospitalidad, pero ahora ya no empresa, sino hospitalidad. 5 Cs. Primero, cobertura. Necesito huéspedes contentos, no debe haber problemas al moverse dentro del recinto. Siempre estarás conectado. Ojo, nadie habló de cobertura Wi-Fi en la habitación, nadie habló de cobertura Wi-Fi en el lobby. Dije completo, donde el usuario se mueva.
Si el usuario sale a fumar, a donde salga a fumar. Si el usuario sale ahí a tomar unas copas o tomar un refresco, también. Si el usuario sale a comer ahí, perfecto. Si el usuario quiere trabajar con su laptop en su tina, bañándose, es problema del usuario, pero hay que darle el servicio. Entonces tiene todo eso que contemplarse en el diseño. Nosotros no le vamos a decir al usuario dónde lo él tiene que usar, sino él nos va a decir dónde lo quiere usar. Compatibilidad, obviamente, tiene que ser completa, no importa si el equipo es nuevo o es antiguo, ¿no? La capacidad, evidentemente, tiene que estar preparada para soportar no solamente el tráfico actual, sino los tráficos futuros, que es algo que lo conversaba con los clientes hoteleros y me decían, Luis, cuando nosotros compramos una infraestructura, esperamos sacarle provecho 5 años, 8 si es posible, pero 5 mínimo. Entonces, hoy día la banda ancha del hotel será 200 megas, 300 megas, pero imagino que en 5 años debe ser 1 giga, 2 gigas tal vez. Obviamente, entonces me dice, quiero tener equipamiento que soporte ese crecimiento y obviamente pues poder aprovechar toda esa tecnología conforme con lo que estamos comprando hoy en día. Entonces la red tiene que tener capacidad. Y la conexión de ancho de banda, efectivamente, ya tiene que ser la altura, pero con control, es algo muy importante. La configuración tiene que ser unificada, una herramienta que integre todo en lo que diga el cliente. Mira, yo no quiero acá que tú me digas esto es culpa del router, esto es culpa del switch, esto es culpa de los APs, no, no, tiene una plataforma unificada. No puedo tener tres gestiones totalmente aisladas, tiene que ser todo en una directamente. Luego hablamos un poco acerca de la solución de Unify completa. Y ahí acá vamos a hablar de lo que nosotros estamos ofreciendo como portafolio de solución y todas las ventajas que les podemos ofrecer. Si tienen, por favor, cualquier consulta o duda, la van formulando. Por ahí nos comentaron que había un problema de audio, pero creo que ya se solucionó. Creo que la mayoría está bastante bien. Si tienen cualquier duda, consulta, por favor, le escriben. Verdadera necesidad de los centros de hospitalidad, pues, ¿no? Entonces, como hablamos de los centros de hospitalidad, ellos requieren una red IP de alto desempeño. En realidad, muchas veces el cliente hotelero te dice, quiero wifi en todas partes y que no falle. En realidad, ¿no? Es lo que usualmente lo resumimos en esas cortas palabras. Debe soportar grandes cantidades de dispositivos. Eso es muy importante preguntar. ¿Cuántos dispositivos esperan conectar en una sala de reuniones? Siempre cuando me junto a los usuarios, ellos proyectan números muy cortos. Entonces yo trato de hablar con ellos. ¿Por qué? Porque obviamente si los dispositivos van a ser mucho más de lo que ellos están esperando y yo voy a diseñar una red que tenga problemas. Entonces yo les digo, ustedes quieren una red con problemas, nadie quiere comprar algo con problemas. Entonces digo, van dos dispositivos, tal vez 200, 500, 1000, 2000, 5000 dispositivos, o en esta área, ¿cuántos dispositivos? Entonces de un eso, selección del AP correcto, que ese es uno de los principales problemas que yo veo. Hay muchos hoteles o empresas que invierten en tecnología, pero hacen una mala inversión. A veces nos ahorramos $15 en el Access Point, $20 en el Access Point y tenemos una experiencia desastrosa. Ahorrarse 20, 30, $50 en el Access Point, quiero que tengan en cuenta que no es, ojo, el 60, 80% del proyecto. No, señores, del proyecto, porque recuerden que a veces hay cableado, mano de obra, ingeniería y todo lo demás. Del proyecto a veces nos ahorramos 5%. Y ese 5% que nos ahorramos va a generar una experiencia muy negativa, especialmente el día que la red más se necesite. Entonces eso hay que siempre conversarlo con el usuario, ¿no? Que nos deje trabajar nosotros los especialistas para poder hacerle la mejor recomendación. Lo más importante, la red nunca debe dar problemas. Obviamente lo que estoy mencionando nunca debería ocurrir y debe ser simple de implementar y mantener. Esa palabra es importante, mantener. ¿Qué es mantener? Mantenerla actualizada. Las redes Wi-Fi necesitan actualización de drivers, uno, dos de frecuencias. ¿Por qué de drivers y por qué de frecuencias? Me preguntarán. Drivers porque siempre el estándar cambia. Ojo, recuerden, Wi-Fi es un estándar y obviamente la Wi-Fi Alliance, que es el ente regulador, en coordinación pues con la IEEE sacan actualizaciones constantes. Entonces es importante mantener las actualizaciones, tanto de seguridad como compatibilidad. Y segundo, el Wi-Fi es público. ¿Eso qué quiere decir? Que mañana aparece un edificio al costado o una casa al costado, etcétera, lo que sea al costado, y ponen también su propio wifi y a veces de repente sin querer hacen un mal diseño y nos generan interferencia en algunos pisos. Así que nosotros tenemos que monitorearlo, controlarlo y ajustarlo si fuera necesario.
Perfecto, entonces, ¿qué proponemos con Unify? Unify propone toda una solución empresarial que viene involucrando routing, switching y Wi-Fi, 100% flexible en crecimiento, podemos crecer limitadamente en cantidad de dispositivos, un software que tiene muchísima experiencia, más de 10 millones de productos ya implementados a nivel mundial en diversos tipos de escenario, interiores, exteriores, empresas, hotelerías, etcétera. Y la gran ventaja de Unify es que no existe licenciamiento, es totalmente libre en realidad. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros trabajamos una plataforma de Unify, compramos el switch, el router, los access points, no tiene ningún costo adicional. Ustedes no tienen que comprar por la licencia del software, como otros fabricantes que de repente te dicen, bueno, luego del access point número 20 tienes que pagar licencia. O si superas 1.000 usuarios hay que pagar licencia. O esa función tiene costo o esa actualización tiene costo. Eso no existe en Unify. Unify todo es totalmente libre a nivel del software de gestión. Ilimitada cantidad de usuarios, ilimitada cantidad de dispositivos y todas las actualizaciones son constantes para la plataforma. Es más, siempre nos preocupamos de que los diversos modelos que nosotros lanzamos a nivel mundial cuenten efectivamente con soporte continuo a través del tiempo. Inclusive el día de hoy le seguimos dando soporte, por ejemplo, los access points comercializados el año 2010, 2011, y los seguimos integrando, muchos de ellos, a nuestras plataformas actuales. Entonces, por ejemplo, hay muchos clientes que dicen, yo compré Unify en ese entonces y quisiera seguir utilizándolo y combinarlo con access points nuevos. Perfecto, no hay ningún problema, podemos trabajar este ecosistema. Entonces, ahí ¿qué es lo que tenemos? Una red Wi-Fi de alto desempeño, una red de switching de alto desempeño, router de alto desempeño, todo gestionado de un único controlador, e inclusive a herramientas de acceso remoto para monitorear, supervisar la red. Una interfaz extremadamente amigable que nos permita a nosotros conocer a detalle lo que está ocurriendo dentro de la red, saber efectivamente cómo se están consumiendo los recursos para poder potenciar el desempeño de la red directamente. Entonces, la red no es solamente Wi-Fi, esto lo hablo con muchos usuarios. ¿Por qué? Wi-Fi es el dolor de cabeza más grande de muchos clientes. ¿Por qué les digo dolor de cabeza? Porque lo primero que saltan los problemas es el Wi-Fi es un desastre y quiero que me cambien los APs, pero hay que revisar también switches. No revisemos nada más, solamente cámbiame los APs. Por eso digo, la red no solamente es Wi-Fi. Nosotros ofrecemos access points de muy alto rendimiento, AC, con aceleración por hardware, Wave 2, multiradio, etcétera, opciones. Pero si la red de switches no puede soportar esa cantidad de tráfico, no solamente megas, ojo, muy importante, procesamiento de paquetes, concurrencias, broadcast, entre otras cosas, pues la red colapsará y al colapsar la red, pues se irá también el Wi-Fi. Otro punto importante, la parte de routers tiene que estar preparado para manejar las sesiones concurrentes. Mucha gente me dice, ¿cuántos megas y cuántos clientes soporta un router? Los routers no se miden por eso, se miden por sesiones. ¿Cuántas sesiones concurrentes en protocolo de NAT soportan para saber cuántos usuarios aproximadamente le vamos a conectar, ¿no? Entonces, evidentemente, procesamientos en hardware, en lo que llamamos offload en los routers o no blocking en los switches, nos va a permitir poder contar con esos desempeños efectivamente de alto performance. Herramientas como Portal Cautivo, diseñado justamente para la vertical hotelera, para poder trabajar toda la parte de personalización de un portal o customizarlo, sistema de vouchers o tickets para poder controlar tiempos de conexión o cuotas de consumo, cantidad de dispositivos que se van a conectar, bastante flexible. Inclusive tenemos una app para que los técnicos, digamos, recepcionistas o las personas del bar pueden habilitar tickets basado en demandas y de repente el huésped dice quiero más tickets y lo puede hacer. Bueno, hay muchísimas formas, mucha flexibilidad. Pero el sistema es muy sencillo, fácil, rápido de usar, no es muy complejo, amarra siempre el dispositivo del cliente a la clave. Eso es muy importante, cosa que si el usuario sale del hotel, regresa al hotel o se mueve, pues simplemente él sigue contando con la conexión. No te va a volver a salir un pop-up. Por ejemplo, por experiencia propia, yo odio en un hotel cada vez que llego al hotel y tengo que volver a ingresar la clave. Es más, yo no vuelvo a un hotel así. ¿Por qué? Me dirán, pero Luis, ¿no ingresas a es un momentito? Sí, señores, yo tengo 3 dispositivos, entonces no, cada vez que regrese al hotel no voy a volver a ingresar 3 claves. El día 1, bien, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 te vuelves loco.
Entonces, efectivamente, tiene que ser un sistema amigable, simple, que amarre los dispositivos. Es más, yo podría llegar a recepción y digo, señores, quiero que me renten 2 días más. Ok, se lo rentamos en la habitación. Tengo que volver a pedir una clave, no se preocupe. Nosotros ya sabemos cuál es su clave y con su clave se la vamos a extender 2 días más. Todas esas opciones vienen preparadas dentro del sistema para poder ayudar a los usuarios. Inclusive unas preguntas que siempre hacen, ¿cómo es el tema de la seguridad? Tranquilos, hay seguridad muy avanzada, de varios niveles. Por ejemplo, los usuarios internos de la compañía siempre usan encriptación, perfecto, pero los invitados es una red abierta, un portal cautivo, una página web, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al hotel, ingresa tu ticket, tu voucher, código general o simplemente gracias por venir. Entonces, el problema es que los usuarios compartirían una red grande, pero podría generar problemas de broadcast, problemas de tormentas, problemas de malware inclusive. No se preocupen. Los access points se encargan de hacer filtrado directamente en el mismo AP. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo me conecto a un access point y puedo salir a internet, sí, pero quiero ir a otra IP local. No es posible, porque el mismo access point dropea las conexiones. Pues solamente permitiría la lista, digamos, autorizada. El roaming completo, prácticamente transparente. Tú te mueves, saltas de acá para allá, te caminas, subes al ascensor, sales al siguiente, obviamente el ascensor no hay servicio, pero sales del ascensor, ya te estás conectando al siguiente access point y sigues con tu vida perfecto, sin ningún problema, sin ningún detalle en ese sentido. Herramientas para hacer autotopología a los técnicos de los proyectos, herramientas para hacer mapeos de calor, proyecciones de cobertura, pruebas de velocidad, vienen incorporadas con el sistema directamente de Unify. Todo esto con el propósito de ayudar en la mejor experiencia posible de los usuarios. Todo esto nos lleva a la conclusión de que Unify justamente es la solución que ustedes podrían necesitar para sus proyectos. Efectivamente, tenemos una solución a 4 de la C. ¿Por qué no la 5 que estuvimos hablando? La quinta tiene que ver con conexión. Nosotros no vendemos banda ancha, pero tenemos la capacidad en los routers para poder soportar tráficos inclusive bastante altos. Hoy en día soportamos más de 500 megas de operación en un router y muy próximamente vamos a subir este número enormemente a casi 4 gigas. Entonces, capacidades de alto desempeño podemos desarrollar en los diversos protocolos, los mejores retornos de inversión, la mejor relación precio-rendimiento y vida tecnológica. No hay costos ocultos, la solución se sigue repotenciando en el tiempo. Eso es algo que les gusta mucho a los clientes, que la solución se va a repotenciar a través de nuevas herramientas, actualizaciones, etcétera. Y la pregunta es, ¿y eso cuánto me va a costar? La respuesta es nada, es totalmente libre. Cobertura completa justamente en todo digamos, el edificio, soluciones doble banda, alto performance y evidentemente mucha tecnología en los access points y en la parte de hardware de capacidad, switches y routers, tecnologías que nos permitan a nosotros potenciar al máximo las redes hoy en día. Entonces, vamos a ver un poco acerca de cuáles son los productos que nosotros tenemos recomendados para las soluciones de hospitalidad y evidentemente por acá resolver alguna duda que ustedes puedan tener. Cuando hablamos de la parte de hospitalidad, me refiero, por ejemplo, a la vertical que hoy día justamente citamos en el webinar, tenemos varios requerimientos en un hotel. Primero, la parte de habitaciones, luego la parte de áreas comunes, centros de conferencias o salas de capacitaciones masivas y exteriores. 4 áreas diferentes que necesitan 4 tipos de APs diferentes. Eso es muy importante aclarar. 4 tipos de AP. Usualmente conocemos interiores y exteriores. No, son 4 tipos de AP. El de habitaciones no se instala en el techo, se instala en pared. Los otros 2 en techo y el último en mástil. Cambia el diseño. El exterior es obviamente es a prueba de agua, los otros no. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, conferencias usa Wave 2, digamos, masivo. Áreas comunes podría utilizar Wave 2 o no usarlo. Y habitaciones, básicamente equipamiento estándar, 811C. ¿Por qué? Porque obviamente cada tecnología tiene que ser de acuerdo a las necesidades que pues se están esperando poder obtener y desarrollar directamente. Entonces, ¿dónde comienza todo? Todo comienza en el router. El router, obviamente, Unify es un router de altísima capacidad, súper amigable de trabajar, soporta 2 proveedores de Internet, alto desempeño, el modelo rack actual soporta inclusive 1 giga, recomiendo 500 megas para que ustedes puedan llegar a 700, 800 y sin ningún problema. 260.000 sesiones concurrentes soporta el equipo.
muy buena capacidad de procesamiento. El router no solamente hace el NAT, DHCP y las cosas básicas de un router, VPN si es necesario, sino también hace inspección de contenido, lo que llamamos nosotros DPI. El DPI permite a mí identificar cómo un usuario consume ancho de banda. Tal vez en un hotel una vez un cliente me dice, "Ah, pero eso no tiene una utilidad para un hotel porque un hotel no bloquea el tipo de tráfico". Sí, no bloquea el tipo de tráfico, eso estamos totalmente en lo correcto. Pero un hotel sí le interesa saber cómo se gasta la banda ancha de la compañía o en ese caso del hotel según los huéspedes. ¿Por qué? Porque si comenzamos a identificar que mucho tráfico se va por Netflix y mucho tráfico por YouTube, por ejemplo, o digamos, no sé, WhatsApp, no sé, algún sistema de streaming, por ejemplo, YouTube, tenemos ahí Apple Music o Spotify. Entonces tenemos que buscar un proveedor de Internet que tenga estos servicios en su caché local. Por ejemplo, ya hoy en día muchos proveedores están comenzando a hacer caché local de estas aplicaciones que consumen muchísimo, comenzando, por ejemplo, con Netflix o parte de Facebook, por ejemplo. Entonces, ¿qué luego ocurre? Podemos comenzar a ser mucho más eficientes si tenemos la inteligencia de cómo se consume más la banda ancha y de repente cómo podríamos aprovechar un poco para reducir los consumos en ciertos tipos de aplicaciones en particulares. Entonces tenemos un reporte global de cómo se consume la red en las últimas 24 horas. Luego tenemos en la parte de hardware el segundo nivel de la red, los switches. Los switches efectivamente vienen en diferentes tamaños para poder operar. Pequeños, medianos, grandes, pocos puertos para empresas pequeñas, muchos puertos, empresas grandes, puertos de 10 gigabits, full interfaz de 10 gigabits. Eso va a depender muchísimo. Pero ¿cuál es la ventaja de los switches de Unify? Primero, extremadamente fáciles de poder implementar. Los sacas de la caja, los conectas y la red se armó. Obviamente por DHCP, pero acá vienen justamente las grandes ventajas. Configuraciones masivas de VLANs. Un hotel obviamente tiene cientos de dispositivos, miles de dispositivos conectados, a veces varios miles de dispositivos conectados. Entonces, muchos segmentos de red se tienen que habilitar por temas de control de broadcast, etcétera. Entonces, este sistema nos va a permitir a nosotros poder llegar a ese nivel donde podemos justamente hacer configuraciones de manera muy sencilla. Por ejemplo, para que tengan una idea, personalmente ayudé a configurar un hotel, serán 700 access points, y teníamos cerca de 40 y tantos switches, 45 switches, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que cuando terminamos la configuración, el usuario final nos dice, ah, chicos, faltó una red más que vamos a crear para logística, detalle como esos. Entonces, no solo lo que hice fue justamente crear una red nueva con DHCP, el mismo software. El software sabe que el DHCP con NAT va al router y sabe que las redes con VLANs tienen que estar disponibles en todos los switches. Así que al mismo tiempo que yo diga clic en crear, se fue a todos los switches, se fue al router y creó las redes. En otras palabras, en 15 segundos la red estaba disponible para ser asignada a cualquier puerto de cualquier switch. El cliente quedó sorprendido. Claro, si tú estás pensando en configurar uno por uno cada switch, eso nos hubiera tomado pues 2 horas, si es que no cometemos un error humano. Entonces, la gran ventaja es un sistema rápido, sencillo, sistema de SDN que nos permite también definir la arquitectura de la red. Recuerden, crea la autotopología justamente en la parte de comunicaciones. Y esto tiene muchísimas ventajas para poder trabajar en los proyectos directamente. Entonces, nosotros también tenemos switches para la parte de core, full 10 gigabits para trabajar en proyectos. Y el concepto, justamente, de la parte hotelera es poder acercar los access points a los usuarios. Y en el caso de habitación, o se trabaja ahora un diseño de access point por habitación. Tenemos switches también para podernos acercar hasta este nivel y poder brindar los servicios directamente a los usuarios. Ahora, en la parte de switches, esto es muy fácil de poder dimensionar. Básicamente, cantidad de puertos, cantidad de throughput que vamos a trabajar. ¿Dónde viene lo difícil? A veces identificar justamente a nivel de access point. ¿Cuáles son los puntos de acceso o access points que nosotros vamos a utilizar? Entonces, acá mismo viene la parte dura, justamente como dicen algunos, acerca de la selección de los productos más adecuados. Primero hablemos del concepto de Wi-Fi por la habitación. Por favor, no, si hay una pregunta, la hacen en el chat, acá sigo yo revisándolo sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá la parte de Wi-Fi para habitación y vamos a ver un poco acerca de este detalle. El concepto de Wi-Fi por habitación garantiza un excelente nivel de señal de comunicación entre el dispositivo del usuario y efectivamente el AP mismo.
Eso nos va a permitir a nosotros poder garantizar que la señal puede ser bastante estable y obviamente el desempeño también lo será y sobre todo garantizado. Eso es algo que es muy difícil a veces asegurar hoy en día, pero este diseño lo va a permitir asegurar. Para esto nosotros hemos desarrollado unos access points especiales que son instalados directamente en la habitación. Uno de los problemas en las habitaciones tiene que ver, por ejemplo, dónde instalar el access point. En el techo no hay puntos de red. Eso es un gran detalle, muchos ya se habrán percatado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en la pared. Entonces, el ponerlo en la pared, a veces lo tratan de ocultar porque es muy feo, el equipo no es muy agradable, el cliente no le gusta, etcétera. Pero hemos desarrollado un access point que reemplaza el faceplate de comunicaciones. Si teníamos un faceplate por telefonía IP, esta integración será súper sencilla. Entonces tenemos un access point tipo switch. ¿Por qué le llamo access point switch? El access point reemplaza el faceplate y entrega dos puertos de red en la parte inferior. ¿Por qué dos puertos de red? Uno con PoE, por si acaso tengamos telefonía IP, como comentaba, y el otro datos, por si acaso el usuario quiere conectarse por cable. Digamos, él no tiene, su wifi tiene problemas, pero sí tiene cable. Entonces se puede conectar por cable sin ningún problema. Entonces tenemos un access point que tiene una antena de 180 grados horizontal, muy interesante, por aproximadamente unos 45 vertical. Este equipo viene en dos versiones, una versión básica y una versión Pro, que es la avanzada. La versión básica en realidad tiene un desempeño muy cercano a cerca de los 300 megas en la banda de 5, cuando hay pocos dispositivos, muchos tal vez se acercan a los 100 megas, y la banda, el modelo Pro, soporta hasta 600 megas en la banda de 5, con varios dispositivos tal vez cerca a los 150, 200 megabits fácilmente pueda trabajarlo, ¿no? El equipo soporta PoE, AT, obviamente para soportar gran cantidad de energía, y pasa a AF en la boca PoE. Estamos hablando de unos 15 watts, fácilmente podemos energizar un teléfono sin ningún problema. Acá tenemos algunas imágenes de cómo el producto queda instalado directamente en las redes. En la luz se puede apagar por software, simplemente en la etapa inicial lo dejamos prendido para confirmar de que el equipo no tenga ningún problema y esté todo totalmente operativo y esté en producción. Así con esto nos aseguramos de que no tengamos ningún problema en sí, ¿no? Entonces, puede trabajar. Mucha gente me pregunta si es una caja rectangular, cuadrada, hexagonal. No se preocupen, se adapta a multicaja sin ningún problema. Tiene muchísimas ventajas sobre ello. No ingresa mucho dentro de la caja, para veces la caja no tiene mucha profundidad, así que entra lo necesario solamente para poder ajustarse, para permitir mayor flexibilidad al cable de red o el conector, como le solemos llamar, perdón, el conector RJ45, el jack, por ejemplo, para que tengas flexibilidad para poder conectarse. Entonces, es un equipo muy práctico para la parte hotelera, muy fácil de instalar. Me preguntan también no se aprecia en esta imagen, pero ya viene con un tornillo de seguridad tipo Tor, por si acaso no queramos que el usuario lo pueda desarmar. Es un desarmador mucho más difícil de poder conseguir, así que tiene una medida de seguridad para evitar que el usuario lo desarme, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene ciertas ventajas muy interesantes el equipo, fácil de poder trabajar. Y no solamente se usa mucho en la vertical hotelera, también lo están trabajando muchos clientes en la parte de oficinas por el rendimiento que tiene el equipo y ya no tenemos que instalar nada en el techo y a veces no queremos hacer cableado, fácilmente lo podemos trabajar. Entonces tenemos ventajas muy interesantes para poder operarlo. Ya dependería justamente de la flexibilidad que queremos tener, pero es bastante flexible, simple de poder procesar en sí. Luego tenemos access points para mediana concurrencia. En esta parte de mediana concurrencia tenemos el modelo justamente el UAPAC Pro, que viene directamente para soportar muy buenos rendimientos, 50, 100 usuarios, fácilmente podemos conectar su versión hermana Edu, simplemente que es el mismo Pro, pero con altavoces a través de SIP o a través de una app para poder hacer anuncios. Ideal para lobbies, salas de reuniones, restaurantes, etcétera, ¿no? Pero luego, ya cuando hablamos del siguiente nivel, porque digamos la parte de lobbies, restaurantes es algo muy genérico, donde viene la parte diferencial en los centros de conferencia. Ahí tenemos también equipamiento para poder obtener altas tasas de rendimiento con tecnología Wave 2, MUMIMO, que permite múltiples conexiones simultáneas a múltiples usuarios. Eso es una ventaja muy importante, acelerado por hardware.
Access Points para soportar hasta 500 dispositivos, ideal para unos 300, 250, 300 usuarios conectados. Entonces podemos obtener muy buenos desempeños, muy buenas capacidades. Pero ¿qué es Wave 2? ¿Qué es Mumimo? Hay una pequeña animación acá que nos permite mostrar qué exactamente es lo que significa esta tecnología. El problema de la tecnología es cuando tenemos mucho equipo uno por uno, como les decía, las antenas. Perdón, los móviles. Los móviles que son uno por uno, pues obviamente hacen más lenta la red, tienen una sola antena. Entonces la P no aprovecha toda su capacidad, como podemos observar. En cambio, cuando hay MUMIMO, asigna una antena a cada usuario y permite pues que en el tiempo de comunico con un usuario, pues me puedo aprovechar y me comunico con los cuatro porque la P tiene cuatro antenas. Entonces, ¿cuál es la idea del MUMIMO? Acelerar los tiempos de comunicación que en la vida real comienzan a entregar muchísimas más capacidades de rendimiento. Y acá podemos ver algunas de las tasas de comunicación donde podemos observar que tenemos rendimientos mucho más altos en los access points, inclusive los equipos de generación 3 que justamente son los de Mumimo, con 100 usuarios pueden alcanzar más de 340 megas reales de rendimiento. Es algo muy interesante esto. ¿Por qué? Porque podemos ahora sí hablar no de capacidades teóricas, ¿no? Obviamente si tenemos menor cantidad de usuarios, el rendimiento es mayor. ¿Por qué? Porque recuerden que no todos los clientes son 4x4. Ojo, no todos los clientes son 4x4. Entonces, si tienes muchos clientes 2x2, 1x1, todo eso resta capacidad. Nada suma, todo resta. Entonces, efectivamente hay que tener en cuenta estos detalles. Pero un access point que puede llegar a 1.2 gigas reales con un usuario conectado 4x4, generando multidescarga o multisubida. Son temas de muchísimo rendimiento, inclusive un access point con más de 488 usuarios ya se ha desarrollado directamente y muchos casos de éxito del performance de estos access points. Para lo que es la parte exteriores, también tenemos equipamiento para la zona de exteriores, obviamente para soportar, digamos, concurrencias medianas, concurrencias masivas, eso hay que justamente validarlo, pero tenemos equipamiento de alto desempeño para el de exteriores para poder justamente generar toda la capacidad de comunicación y desempeño que siempre es muy necesario en estos proyectos directamente. Entonces tenemos estas características para poder trabajar sin ningún problema. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos una propuesta de valor directamente en nuestra solución de hospitalidad. ¿Y cuál sería nuestra propuesta? Podemos trabajar con access points diseñados para habitaciones, estéticos, alto rendimiento, simplicidad mucho en instalación, AP diseñados para entregar justamente grandes capacidades reales por usuario, que es algo muy importante, inclusive habitaciones suites que son más grandes, el modelo Pro también tiene más cobertura, AP diseñados para centros de convenciones, alta concurrencia, procesamiento, bajos tiempos de respuesta, sistema de hotspot para algún control que se quiera dar a los usuarios que acceden a la red, fácil de monitorear local y remotamente. Es muy importante para los que instalan, digamos, o implementan la red, poder monitorearla, si no efectivamente pues va a ser complicado. Fácil de expansión para lo que es cadenas y establecimientos de usuarios y prácticamente sin límites para poder trabajar. Y algunas ideas de presupuesto. ¿Cuánto va a costar o cuánto podría costar un equipamiento? Por ejemplo, en la parte superior, una red de 110, perdón, un hotel de 110 habitaciones, en la parte inferior un hotel de 30 habitaciones, algo pequeño y algo mediano en la parte superior. Obviamente, esto es una propuesta general, un router 7 switches de 24, todos PoE, sin access points, habitaciones, 10 de suites, 6 modelos para áreas de densidad mediana, 3 de alta densidad, 2 exteriores, un controlador. Prácticamente y tenemos un precio de costo retail, donde podemos observar que tenemos un precio altamente competitivo. Y recordemos que hoy en día las redes Wi-Fi de un hotel se consideran algo de suma prioridad, ya que la clasificación, que inclusive TripAdvisor el otro día lo vi, te permite clasificar el wifi, porque ahora la gente pregunta si el wifi, el hotel es barato a veces o económico, preguntan, ¿el wifi funciona? Porque si no va a funcionar, pues de nada me sirve que pagar poco por un hotel para todos los días tener que ir a un café en la esquina para poder conectarme y trabajar, ¿no? Esos son detalles muy importantes que hay que validar y trabajar, ¿no? Perfecto, ya nos acercamos a la parte final de la presentación. Pueden ayudarme si tienen alguna consulta extra, aunque varias ya hemos respondido, creo, con las preguntas, bueno, no las preguntas, sino los mensajes o comentarios que he ido realizando, pero si hubiera alguno, por favor, no duden en formularlo. Voy a repasar rápidamente algunos casos de éxito. Hay muchos casos de éxito documentados, yo he seleccionado algunos por antigüedad, por ejemplo, Cadenas Estelar es un cliente que trabaja mucho con equipamiento de Unify. Hay dos casos de éxito, no, dos, tres.
Bueno, tienen más de 10 hoteles, creo que ya con Unify implementados, pero documentados hay dos, entonces ahí podemos nosotros trabajar directamente. Hay un link donde van a poder encontrar más información de ello. Entonces, este es un proyecto no es nuevo, bastante antiguo, es un cliente que ya va por tres renovaciones de hardware porque justamente quiere cambiar y mejorar, cambiar su diseño y ahora sea por una renovación más directamente trabajar en proyectos. Tenemos todo lo que son casos de éxito a nivel compartidos en el foro. Muchas veces los clientes hoteleros no son muy abiertos a compartir sus detalles de infraestructura, pero por ahí hemos encontrado en el foro varios casos compartidos por los instaladores, ¿no? Resorts, hoteles pequeños, medianos, justamente festivales de sistemas de Wi-Fi en exteriores, implementaciones sólidas, que es lo que los clientes comentan. Obviamente, si la red está correctamente instalada, esto va a funcionar de manera perfecta, no te va a dar problemas, no se va a bloquear, no vas a necesitar parches ni actualizaciones para que la red camine, ¿no? Esto es bien sencillo, plug and play, y eso nos va a permitir a nosotros poder obtener el performance que muchos clientes buscan. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir desarrollando muchísimos proyectos, hay muchos casos documentados a nivel regional justamente acerca de la parte de hotelería, implementaciones masivas en la parte de hoteles, como les digo, algunos grandes, otros chiquitos, va a variar, inclusive Unify tiene muchísimas cosas más que hoy día no hemos presentado, cables de red, por ejemplo, ahí se puede ver una imagen, y el app para poder trabajar las configuraciones, tema muy interesante también dentro de la solución. También tenemos algunas implementaciones, va a variar según el modelo y tecnología que se desee utilizar para algunos proyectos. Hay clientes que quieren limitar velocidad, otros que buscan simplemente que el usuario la disponga por completo. Hay para todas las opciones de configuración poder trabajarlo. Entonces tenemos muchísimos proyectos en los cuales justamente hemos trabajado, inclusive proyectos de condominios, saliéndonos un poco de la parte de hotelería, resorts, por ejemplo, empresarial, bodegas, retail, tiendas por departamento, también hemos podido trabajar sin ningún problema en alto desempeño y rendimiento. Inclusive conciertos, pues nos salimos un poco más de la vertical, pero proyectos de conciertos, inclusive con pocos access points, soportando 1.000 usuarios prácticamente en línea, y tenemos access points de altísima densidad. A veces muchos clientes locos de nosotros llevan los equipos al límite, a veces para ver si los equipos van a, digamos, saturarse o bloquearse o congelarse, ¿no? Cosas locas, pero a veces los clientes lo intentan, pero no nos preocupemos que la solución está preparada para un alto desempeño sin ningún problema. Y luego hay muchísimos casos de implementación. Acá hay uno de los modelos justamente antiguos de Access Point sin Wall. Ya ahora vienen justamente los puertos en la parte inferior, mucho más bonito, más estético, más rendimiento que lo que los clientes estaban buscando. Y varios ajustes, los switches también bastante flexibles para poder trabajar. Para cerrar justamente el seminario, y darle chance a las últimas preguntas que por ahí he visto. Tenemos un controlador demostrativo, el cual ustedes pueden utilizar en el momento que lo deseen. El controlador demostrativo nos permite a nosotros poder realizar las configuraciones directamente, simulaciones de los productos. Es básicamente para poder hacer una demostración al usuario final, en algunos casos no solamente demostración, sino que el usuario final quiere conocer algunos detalles. No tenemos una consola en tiempo real, pero tenemos un demo el cual es totalmente libre, gratuito para ustedes. Entonces el cliente final se puede conectar, puede acceder con ustedes o ustedes le pueden hacer un tour guiado y ahí le pueden mostrar todas las ventajas de cómo serían los reportes, cómo serían las integraciones, etcétera, etcétera. Lo van a poder visualizar en tiempo real en esa parte, ¿no? Entonces tenemos grandes ventajas a poder trabajar en el sistema, sencillo, fácil, práctico para que ustedes lo puedan implementar para sus proyectos directamente, ¿no? Entonces, tenemos también muchísimas ventajas a nivel de solución, contamos con todo un portafolio muy grande, hay más productos que no he presentado por temas de tiempo, tal vez orientados más al empresarial, pero contamos con un equipamiento muy grande, ¿no? Soporte y garantía local con todos nuestros distribuidores en las regiones, comunidad de usuarios en foro en español para que ustedes puedan hacer sus consultas, intercambiar información o feedback, también es importante. Desarrollo continuo del software de productos con cero costo, no cobramos a la parte de actualizaciones o licencias, como otros fabricantes, nuestro es totalmente libre. Entrenamiento y certificaciones en español, la mejor relación precio-rendimiento del mercado, y no solamente hablamos de Wi-Fi, sino una solución de principio a fin para todo lo que son redes empresariales. Por acá veo una pregunta, me dice cuántos metros de cable UTP se recomienda para las conexiones PoE. En realidad, yo recomendaría siempre que nunca superemos los 80 metros, siempre y cuando el cableado sea de forma horizontal.
Si tenemos cableado de forma vertical y horizontal, pues a veces se tendría que reducir un poco. Ahora, ¿pueden llegar a los 100 metros? Por supuesto que sí, se puede llegar a los 100 metros cuando trabajamos en estándar 48, primer requisito. Y segundo, es que el cable de red sea realmente nuestro o uno muy cercano en calidad. ¿Por qué? Porque me ha ocurrido que a veces los clientes utilizan cables de red muy económicos y el problema de los muy económicos es que no son 100% cobre. Como ustedes sabrán, ahí tienen que ver la forma de cómo abaratar el costo. Entonces, pues genera resistencia a la parte eléctrica y eso es un problema para trabajar en los proyectos directamente. Por acá nos consultan si el modelo Access Wall que presentamos en hotelería, ¿qué pasa si lo ponemos de forma horizontal? ¿No? Si lo pone de forma horizontal, un poco el patrón de radiación cambia, pero de preferencia está diseñado para ir de forma vertical, obviamente, pero no hay ningún problema, podría trabajar el equipo, no se va a malograr por ello. Eh, Luego nos están preguntando por las potencias o por los patrones de irradiación, perdón. Por los patrones de irradiación los pueden encontrar en la página de HELP de VNT, las buscan ahí dentro de Unify, está el nombre en inglés, patrones de radiación, y van a ustedes poder justamente visualizar los diferentes patrones que nosotros podemos tener. Listo, por acá, bueno, me preguntan ya si tenemos tecnología Wave 2 en la parte de alto desempeño. Sí, tenemos equipos Wave 2 para los centros de conferencia, que es donde más se necesita en este momento. Me preguntan si para centros de conferencia estamos contando con equipamiento con tecnología WIPS. WIPS o WIPS es un sistema en el cual nos permite a nosotros poder hacer barridos en tiempo real, es decir, en español, el Access Point tiene un tercer módulo RF o cuarto módulo RF, como dependiendo del modelo, para poder justamente hacer un barrido constante del espectro y poder reconocer alguna comunicación que intente hacer un ataque o una suplantación de un access point. Digamos, alguien en su mochila tiene un access point portátil y le pone el mismo nombre y se quiere robar a nuestros clientes. Entonces, obviamente, pues utiliza un sistema de, digamos, de seguridad un poco más alto y lo detecta y lanza una alarma sobre esto. Así que tenemos un poco justamente para trabajar sin ningún problema. Me preguntan si podemos trabajar con switches PoE de otra marca para alimentar los access points. Sí, podemos trabajar con switches PoE de otra marca, no hay ningún problema. La parte de PoE es estándar. Todos los modelos hoy en día, algunos son AF, otros AT, eso hay que tener mucho cuidado, el único detalle. Ahora, gestionar otros switches no es posible. Me preguntan si es posible agregar otros switches a nuestro software. No. Lamentablemente, solamente damos soporte a nuestra propia plataforma, ya que no cobramos licenciamiento por agregar, digamos, equipos de terceros. En este caso, pues, no es posible agregar otros hardwares en este momento. Perfecto, hemos respondido creo que todas las consultas y yo me pasé 10 minutos más de lo programado. Por mi parte, agradecerles a todos por su participación. Muchísimas gracias por el tiempo. Ah, la presentación me están preguntando. Un momento. Ahorita les comparto el link de la presentación. Muy importante, ¿no? Evidentemente. Lo estoy enviando acá por el chat, lo estoy enviando también por las conversaciones de preguntas, así que ahí lo deben tener. En el chat ahí está justamente la presentación. Vuelvo a dejar mis datos en pantalla si fuera necesario. Y dado esa parte, damos por finalizado el seminario. Mañana tenemos otro, justamente a la misma hora. Este seminario, de repente ustedes se han conectado, está publicado en nuestro foro en español. A ver qué tema tenemos mañana. Creo que justamente Foro VNT Español. Lo buscan simplemente en Google y ahí la primera opción que les va a salir. Y en nuestro foro, justamente tenemos ahí, bueno, unos anuncios. Acá están webinars. Bueno, tenemos el hoy día, que era la parte justamente para los verticales de hotelería. Mañana tenemos uno para lo que son WIS, así que si gustan participar, totalmente invitados. Ya estaremos publicando próximamente algunos para abril. Y las presentaciones igual están detalladas justamente acá. Todas las presentaciones, sí, todas, prácticamente todas. Voy a subir algunas más. Y si alguna idea tuvieran de algún seminario, cualquier consulta, por favor, encantadísimo justamente para poder trabajarlo, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, me dicen de la parte técnica, configuraciones, yo siempre les pediría, por favor, la pongan acá en el foro. Acá está mi compañero Ricardo, que justamente es el supermoderador. Bueno, parece que ahorita ingresó un poquito de spam, pero bueno, ya vamos a encargar de revisarlo. Pero con Ricardo podemos justamente trabajarlo, la parte de los proyectos. Si no conmigo, vuelvo a dejar mis datos en pantalla, si necesitaría algo puntual,
los puedo ayudar. Y si no, en todo caso, es algo muy, muy complejo, los derivo, ningún problema, pero manejo varios de los aspectos técnicos, así que les puedo ayudar sin ningún inconveniente. Bueno, de esta manera damos por concluido el seminario. Muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo en un próximo seminario. Si nos quieren acompañar mañana, totalmente invitados y les deseo un excelente día. Muchas gracias.